Hoy vamos a encontrar lo que es la intensidad de corriente de este circuito. Vamos a resolver este problema. Para eso nos vamos a pasar a la pantalla del iPad. Bueno chicos, en este caso tenemos lo que es el circuito y los literales que pueden tener la respuesta correcta. Lo que vamos a hacer en este caso es sacar la intensidad de corriente de todo este circuito. Para eso tenemos que aprender algunas cosas, lo que es las resistencias, ¿sí? En este caso en serie y en paralelo. Vamos a sumar en este caso primero la resistencia en paralelo, que son estas, la resistencia 1 y la resistencia 2. Vamos a sumar esas dos resistencias en paralelo. ¿Cómo sumamos la resistencia en paralelo? Vamos a llamarlo esa resistencia equivalente 1, ¿correcto? La resistencia en paralelo suma de la siguiente manera, sumando las inversas, ¿sí?, de cada uno de esas resistencias, en este caso de cada uno de esta manera, y a su vez todo esto elevado a la menos 1. Este va a ser la formulita que vamos a utilizar para sumar la resistencia en paralelo. ¿Listo? Entonces la resistencia equivalente 1 nos queda igual a ¿qué? Sumamos sus valores. En este caso 12, 12 dividido para 6 2, 2, 1 nos da un valor prácticamente de 3 sobre 12. Tercera 1 y tercera 4. Un cuarto es lo que nos da la suma de estas resistencias en paralelo. Dando al final que si le aplicamos la inversa de ese menos 1, nos queda que la suma de las resistencias en paralelo de resistencia 1 y resistencia 2 es igual a 4. Ahora, si se dan cuenta, si yo sumo estas dos resistencias en paralelo, me va a quedar una sola resistencia que está detrás de lo que se llama la resistencia 3. Y en este caso vamos a tener una resistencia en serie. Entonces, la resistencia equivalente 2, que la vamos a llamar en este momento, va a ser la suma de ¿qué? La resistencia equivalente 1 más la resistencia 3. Estas se suman sin ningún inconveniente. En este caso 4 más la resistencia 3, que también mide 4. La resistencia equivalente 2 es igual a 8. Tenemos cuánto vale la resistencia equivalente 2. Seguimos sumando estos valores. Tenemos la resistencia equivalente 2 y la resistencia equivalente 1. Seguimos sumando para tener lo que es la resistencia total de todo el circuito. Si se dan cuenta, nosotros después de sumar esos valores vamos a tener una sola resistencia. ¿En qué lugar? Justo en este lugar. ¿Listo? Entonces vamos a sumar ahora en este caso la resistencia 4 y la resistencia 5 de la siguiente manera. Estas resistencias están en serie, entonces yo la puedo sumar de la siguiente manera. Resistencia equivalente 3, la vamos a llamar en este momento, va a ser la suma de la resistencia 4 más la resistencia 5. Resistencia equivalente 3 va a ser igual, la 4 mide 3 ohmios y la 5 mide 5 ohmios. Tenemos que la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 8 ohmios. Entonces esto es lo que mide lo que es esta resistencia. Ahora, si se dan cuenta, tenemos dos resistencias. Estas dos resistencias van a estar separadas de esta manera. Ahora voy a señalar con rojo en el circuito donde está la resistencia equivalente, la resistencia 4 y la resistencia 5. Eso se va a convertir en una sola resistencia. Y se dan cuenta acá arriba donde teníamos la resistencia 1, 2 y 3, también se van a convertir en una sola resistencia. Lo que a su vez se forma una resistencia en paralelo. Entonces esas dos resistencias las vamos a sumar aplicando lo que es la suma de resistencia en paralelo. Esa sería la resistencia equivalente 4, va a ser igual a ¿qué? La resistencia equivalente ¿qué? La que acabamos de sacar, la 2, más la resistencia equivalente 3. O sea, sería 1 sobre 8 más 1 sobre 8, esto elevado a la menos 1. Dando aquí la respuesta de, en este caso, 8, 2 sobre 8, ¿verdad? Esto elevado a la menos 1. Teniendo en cuenta que si sacamos mitad 1 y mitad 4. Un cuarto sería, ¿sí?, la suma de la resistencia equivalente 2 y la equivalente 3. Aplicando la inversa nos queda que la resistencia equivalente 4 va a ser igual a 4. ¿Listo? Esa sería la respuesta de la resistencia total de este circuito. Y por último chicos, como ya tenemos la resistencia equivalente 4, que es la resistencia total del circuito, vamos a sacar la intensidad de corriente, que la vamos a sacar con la siguiente fórmula. Intensidad de corriente va a ser igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. ¿Tenemos el valor de voltaje? Sí, es el que se encuentra aquí, que dice 16 voltios. Vamos a reemplazar en vez de voltaje 16, en vez de resistencia la resistencia equivalente 4, que valía 4, ¿verdad? En este caso ya podemos sacar o simplificar esta fracción, cuarta 1 y cuarta 4, dándonos 4 ¿qué?
amperios. La intensidad de corriente se mide en amperios, dándonos que la respuesta correcta de ese planteamiento, literal, B. Y así de sencillo podemos nosotros calcular la intensidad de corriente de todo un circuito, ¿sí? Bueno chicos, espero les haya parecido interesante lo que es el video. Ahora, si no conocen muy bien lo que son las sumas de resistencia, sea en serie o en paralelo, pueden dejarme en los comentarios y hacer un video respecto a ese apartado, ¿sí? Aplicando prácticamente solo las sumas, ¿sí?, en serie y solo las sumas en paralelo, y también explicar un poco lo que son circuitos, ¿sí? Si ya tienes los conocimientos respecto a este circuito, creo que se te hizo muy sencillo encontrar la intensidad de corriente de ese circuito, ¿sí? Si necesitan una serie de videos de circuito, pues me lo hacen saber en comentarios y estaré pendiente a esos comentarios. Nos vemos, chao chao.